Buenas noches, ¿cómo están? Hola doctora, Hola buenas noches. doctora, buenas noches. Qué pena que acabé de salir de cirugía. Tranquila. Bueno, Bueno, si quieren empecemos entonces. buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia. Hoy vamos a dar inicio a nuestra charla de carcinoma escamocelular. Esta presentación está a cargo de Katie Peña, estudiante de sexto semestre, y María Camila Villada, estudiante de duodécimo semestre. Además, nos acompaña la doctora Andrea Tavera, quien es especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética de la Universidad del Bosque y ha sido guía fundamental en el desarrollo de esta charla. Esperemos que sea de su grado y de utilidad para ustedes. Bienvenidos. Listo, perfecto. Entonces, para iniciar, vamos a empezar a hacer una introducción sobre las generalidades. Entonces, ¿qué es un carcinoma escamocelular? Básicamente nos hace referencia a un tumor maligno de la piel que es derivado de los queratinocitos suprabasales que se encuentran en la epidermis o de los apéndices cutáneos. Esto básicamente se causa porque hay una proliferación maligna de unos queratinocitos que son considerados como anormales. ¿Qué es lo importante de este tipo de cáncer? Que se puede desarrollar tanto en piel como en mucosas, a diferencia del vaso celular, mucosas sobre todo oral, anal o genital. En cuanto a la epidemiología, pues es el segundo cáncer de piel más frecuente en Colombia y en el mundo. Se ha visto que la mayoría de los casos se dan porque los pacientes tienen una exposición a los rayos ultravioleta. También se ha visto que se ve, pues, sobre todo en los pacientes con fototipo claro. Estos son los pacientes que pues, van a estar más afectados por este tipo de patología. En Colombia, en 2017 hubo una incidencia de 41 casos por 100.000 habitantes y es súper importante que este va a representar aproximadamente el 20% de todos los cánceres de piel no melanoma. Entonces, hay como tres tipos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos el carcinoma escamocelular in situ, esto significa que solamente compromete la epidermis. Tenemos el escamocelular invasor, que ya compromete la dermis, es decir, sobrepasa la membrana basal. Y lo importante de este es el que va a tener pues alto riesgo de invasión local y metástasis. Ya vamos a hablar igual de esto más adelante. Y también tenemos algo que se conoce como la úlcera de Marjolin, que básicamente nos hace referencia a todo tipo de cáncer escamocelular que se presenta sobre una cicatriz antigua que tenía el paciente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a profundizar sobre los factores de riesgo que pues van a favorecer este tipo de carcinoma. Y el primer y el principal factor es la exposición a radiación ultravioleta, más que todos los rayos UVB. Esta radiación va a causar un daño directo pues en el ADN de los queratinocitos de la epidermis y va a promover mutaciones que pueden conducir a la formación de cáncer. La exposición solar crónica y también la intermitente pero intensa, digamos como ocurre en las quemaduras de la infancia, aumentan ese riesgo de estos tipos de carcinomas y también esas fuentes artificiales como las cámaras de bronceo representan un riesgo importante especialmente en jóvenes. Entonces, ¿qué va a ocurrir a nivel molecular? Van a haber tres tipos de mutaciones que pues se van a dar en el ADN. La primera va a ser mutaciones por dímeros de pirimidina. Entonces esos rayos ultravioleta van a provocar formaciones de enlaces anómalos entre las bases que son la timina y la citosina, pues a lo que nosotros llamamos dímeros de pirimidina, y esto va a distorsionar la estructura del ADN. Y si no se repara correctamente, pues puede conducir a errores en la replicación celular. Y también tenemos otro tipo de mutación, que es la mutación puntual, más que todo en esos genes claves para la regulación del ciclo celular. Por ejemplo, es muy frecuente las mutaciones en el gen supresor de tumores TP53, que lo vemos acá en esta imagen, y es fundamental para controlar la reparación del ADN y la apoptosis. Entonces, cuando este tipo de gen está mutado, las células dañadas no van a ser eliminadas y pueden proliferar de manera pues descontrolada. Otro tipo de mutación que tenemos es la mutación de genes de reparación de ADN, como los genes del sistema Nucleotide Excision Repair, que normalmente corrigen daños provocados por los rayos ultravioleta. Y si este sistema falla y pues si el daño persiste, se van a acumular mutaciones adicionales. Entonces, pues la radiación ultravioleta no solo va a dañar la estructura del ADN, sino que también va a afectar directamente a los genes que son responsables de mantener esa integridad genómica y va a facilitar la transformación maligna pues de este tipo de células. Pues siguiendo con los factores de riesgo,
Tenemos el tipo de piel, como lo estaba diciendo mi compañera. Las personas con fototipo claro, es decir, que pertenecen al tipo 1 y 2 en la escala de Fitzpatrick, tienen menor cantidad de melanina, el pigmento que naturalmente proteja contra el daño solar, y esto explica por qué algunas personas con piel y ojos cabellos claros tienen más probabilidad de desarrollar estos tipos de cáncer cutáneos, como pues el que estamos hablando el día de hoy. También la inmunosupresión es importante. Los pacientes trasplantados de órganos sólidos o los que reciben tratamiento inmunosupresor crónico tienen un riesgo hasta de 65 veces mayor de desarrollar estos tipos de carcinomas pues, si lo comparamos con la población general. O también las personas que con infección pues, de VIH o aquellas que son sometidas a terapias inmunosupresoras prolongadas van a presentar una gran vulnerabilidad pues, en estos cánceres y van a ser mucho más agresivos y con mayor tasa de recurrencia. También, pues, exposición a carcinógenos ambientales, digamos, puede ser los agentes, digamos, el alquitrán o hidrocarburos policíclicos aromáticos, pueden actuar como agentes mutagénicos y van a incrementar, pues, el daño genético en las células epiteliales. Otro que también vemos son las lesiones cutáneas crónicas, que constituyen como un terreno fértil para este desarrollo de cáncer, digamos úlceras de presión, quemaduras antiguas o fístulas persistentes, pueden transformarse malignamente pues después de tantos años de irritación, de inflamación crónica. Y un ejemplo claro de esta evolución es el ulcus de Marjolín. También tenemos la infección por virus del papiloma humano, especialmente los subtipos oncogénicos como el 16, 18 y 31, que van a favorecer esa transformación maligna en zonas mucocutáneas y pues todo esto nos va a ayudar al desarrollo de este tipo de cáncer. Y desde el punto de vista genético, tenemos varios síndromes como el seroderma pigmentoso, el albinismo y la epidermolisis bullosa distrófica. Van a predisponer a mutaciones acumulativas que van a hacer pues, defectos en los mecanismos de reparación del ADN. Y pues tenemos la avanzada, pues que es un factor natural, pero pues va a implicar acumulación progresiva del daño genético a lo largo de los años y pues va a haber una deficiencia en el sistema de reparación celular. Entonces, el carcinoma escamocelular va a surgir de una interacción entre factores ambientales, inmunológicos, genéticos, virales, y todos ellos van a converger en el mismo proceso que es pues, la acumulación de mutaciones en el ADN y van a comprometer esos mecanismos normales pues, del control celular. Listo, ahora para empezar a hablar de la presentación clínica, lo más importante es que pues, en cuanto a los lugares de presentación, este tipo de cáncer se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, específicamente en la piel expuesta. Entonces tenemos la cabeza, el cuello, las orejas, el dorso de las manos, labios o incluso las piernas. Sin embargo, dependiendo del género, pues hay algunos sitios más comunes. En las mujeres se ha visto que se presenta más que todo en miembros superiores, cabeza y cuello, y en los hombres es más que todo en la cabeza y cuello. Entonces, inicialmente, ¿cómo se va a presentar? Vamos a ver que es una lesión solitaria, cambiante, que se va a desarrollar a partir de una lesión pregmalina existente, que tenemos las queratosis actínicas y la enfermedad de Bowen. Entonces, en cuanto a la queratosis actínica, hace referencia a la foto que está ahí a la derecha. Son básicamente múltiples máculas, pápulas o placas que van a estar eritematosas, van a estar escamosas, que esto es pues súper importante en este tipo de cáncer. Pues van a ser mal definidos y van a variar en tamaño, pueden ser de 2 centímetros o más. Y una enfermedad de Bowen básicamente hace referencia, ya no es múltiple, sino ya es una única parche o placa que va a estar solitaria, que va a estar bien definida, pero también va a estar eritematosa y escamosa. Entonces, ¿cuál es el tipo de presentación más común? Por decirlo así, la apariencia más común de este tipo de cáncer hace referencia a la foto que tenemos ahí en la parte inferior izquierda. Va a ser una pápula o una placa que sea hiperqueratóxica, normalmente es firme, solitaria, puede estar o del color de la piel del paciente o puede estar eritematosa. Sin embargo, pues también se puede presentar como una lesión pigmentada, una úlcera crónica, un nódulo liso, un cuerno cutáneo, una lesión verrugosa, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes tipos en los que se pueden presentar. Siguiente, por favor. Entonces, como les estaba mencionando, pues tenemos diferentes tipos. Tenemos la enfermedad de Bowen, que nos hace referencia a cuando tenemos un carcinoma escamocelular in situ, es decir, no ha comprometido la dermis.
Es importante que pues sea de igual forma en hombres y mujeres, pero sobre todo que sean mayores a 60 años. Se puede presentar cualquier parte del cuerpo, pero como lo hemos ido mencionando, digamos que las zonas expuestas al sol son las que están más comprometidas y están en mayor riesgo. Y este tipo de presentación, como lo vamos a ver, va a ser una placa de bordes definidos. Ya hablamos que la característica es que igual sea escamosa, puede estar o eritematosa o el color de la piel y el crecimiento puede variar, puede ser lento o puede ser progresivo. Importante, puede ser asintomática, pero pues sí puede llegar a tener un crecimiento de varios centímetros, pero hay diferentes variantes que ya las vamos a ver. Tenemos el carcinoma escamocelular en áreas expuestas al sol. Digamos que la característica de estas es que se van a generar sobre zonas que han tenido un daño o una exposición al sol y han generado un fotodaño crónico. Entonces, sobre las queratosis actínicas. Estas las vemos como unas pápulas o placas que están queratóxicas del color de la piel o eritematosas. Sin embargo, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de lesiones se pueden ulcerar y ya después sobre las lesiones se pueden desarrollar nódulos o tumores ulcerados. Esos van a empezar a infiltrarse y ya es cuando van a empezar a comprometer los planos profundos. Dale, siguiente. Tenemos la úlcera de Marjolin, como ya lo estábamos mencionando, esta se presenta sobre una lesión previa, es decir, puede ser una úlcera sobre una cicatriz. Aquí, pues entonces pueden ser diferentes cosas, puede ser porque hubo una quemadura, un trauma previo, alguna úlcera, una infección. Bueno, el tema es que tiene que haber una lesión previa y sobre esa lesión previa es que se va a presentar, pues, el carcinoma escamocelular. ¿En qué caso los vamos a sospechar? Cuando en la úlcera o en la cicatriz vamos a empezar a sentir que hay una induración y una aparición de un nódulo. Ahí pues les puse una foto de cómo se podría ver, pero lo importante de esto es que es sobre una lesión previa, una cicatriz, una úlcera. Tenemos el carcinoma escamocelular de novo. Este básicamente es cuando se presenta en zonas que como tal no están expuestas al sol, sino que son áreas cubiertas o áreas pues de piel sana. Entonces ahí como podemos ver en la foto, normalmente se va a presentar como un nódulo o un tumor que va a ser de crecimiento usualmente rápido. Dale siguiente. Tenemos el carcinoma escamocelular en el labio, digamos que aquí de nuevo pues se presenta sobre una lesión previa, en este caso la quilitis actínica en la semimucosa del labio. Entonces, la presentación va a ser más que todo entonces de una plaga que va a estar queratóxica, va a tener una zona indurada, puede tener una costra o una úlcera, pero ya vimos que pueden evolucionar un nódulo. En este caso es súper importante tener en cuenta que lo típico es que se presenten a nivel del labio inferior, como vimos en la foto. Y tenemos el carcinoma escamocelular verrugoso. Este es una variante rara, realmente es de crecimiento lento, pero lo característico es que, como pueden ver en la foto, se ve como una verruga, como un coliflor. Diagnóstico diferencial, siempre tenemos que descartar pues, las otras causas virales que nos puedan generar este tipo de verrugas. Va a tener cuatro tipos. Tenemos el primer tipo en la mucosa intraoral, haciendo referencia a una papilomatosis oral flórida. Tenemos el segundo tipo, ya en la mucosa genital y perineal, que se conoce como los tumores de Buschke-Lowenstein. Tenemos ya el tercer tipo, que es sobre las plantas característicos, estos van a tener mal olor, ¿listo? Y se conoce como un epitelioma cuniculatum. Y ya el cuarto tipo es pues en otras zonas del cuerpo. Tenemos el carcinoma escamocelular de mucosas, entonces como ya vimos se puede presentar en el labio es lo más frecuente, se puede presentar pues como tal ya dentro de la mucosa oral, se puede presentar en los genitales y pues ahí les puse en la foto de cómo se ve este tipo de lesión en una lengua. Y los queratoacantomas, aquí ya se referencia a cuando tenemos un nódulo que es de crecimiento rápido, que tiene una apariencia como de un cráter queratóxico central. Es súper importante que es de crecimiento rápido, es decir, puede aumentar varios centímetros en poco tiempo, pero después se puede acompañar de una resolución espontánea gradual. Entonces, esta normalmente va a presentar en las extremidades que están expuestas al sol, pero sobre todo en los pacientes ya de edad avanzada. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico del carcinoma escamocelular, que es crucial porque da una identificación oportuna, precisa, va a depender la medida del pronóstico y el éxito que le vamos a dar pues al paciente, pues del tratamiento. Entonces, todo va a comenzar con una historia clínica detallada, el examen físico. Entonces, de la anamnesis vamos a indagar cuándo apareció la lesión, si ha crecido rápidamente, si sangra, si duele.
También es vital explorar la exposición solar acumulada, si uso pues cámaras bronceadoras o la historia de quemaduras previas, heridas crónicas, exposición a carcinógenos o si tiene algún tipo de inmunosupresión y antecedentes personales o familiares de cáncer de piel o pues síndromes genéticos como el seroderma pigmentoso. Eh, en el examen físico puede aparecer pues como una arcilla elevada, endurecida, de superficie rugosa o ulcerada. Los bordes van a ser bien definidos. Podemos encontrarla como una pápula o una placa eritematosa o como un nódulo. Siempre debemos palpar también, y es importante, los ganglios linfáticos para buscar un signo de metastasis local regional. Em, bueno, ahora bien, cuando tenemos una alta sospecha clínica, el diagnóstico definitivo se va a realizar por una biopsia. Y es importante entender que no todas las biopsias pues van a ser iguales y que la elección de la técnica va a depender del tamaño de la lesión y también de la localización, si se planea resecar completamente o no, pues desde un inicio. Tenemos estos cuatro tipos. Tenemos el primero, que es la biopsia por rasurado. Esta técnica pues consiste en cortar la parte más superficial de la lesión con una cuchilla o un bisturí, como lo vemos en la imagen de la derecha, como si se afeitara la lesión, y es útil para esas lesiones que son pequeñas, exofíticas o superficiales, sobre todo si no se sospecha que haya gran profundidad pues de invasión. Esta, la ventaja es que es muy rápida, es ambulatoria, no requiere suturas y es poco invasiva. Sin embargo, no nos permite valorar ese grado de profundidad, por lo que no es ideal si se sospecha un tumor infiltrante o si se necesita evaluar pues el margen profundo. También tenemos la biopsia por sabocados, que es la parte la de la derecha y arriba. Entonces se va a utilizar un instrumento cilíndrico que es afilado. Se va a extraer un fragmento pues de la piel que incluye todas las capas, la epidermis, la dermis o incluso el tejido subcutáneo. Y esta es muy buena para evaluar esas lesiones de tamaño pequeño o mediano, donde necesitamos analizar la profundidad del tumor. Esto pues se realiza con una anestesia local y generalmente requiere uno o máximo dos puntos de sutura y es bueno para no solamente hablar esa arquitectura del tumor, sino también si ha habido pues la dermis profunda. También tenemos la biopsia incisional. Aquí se toma solo una parte de la lesión, usualmente la más representativa, y se usa cuando la lesión es muy grande, extensa o está en zonas anatómicamente complejas como la nariz, los párpados, los labios, los genitales, o donde no podemos extirparla completamente sin una planificación previa. Y también se elige cuando hay sospecha de neoplasia agresiva que puede requerir algún tratamiento oncológico multimodal. Pues como que el principal factor es obtener ese tejido suficiente para el diagnóstico sin hacer una resección completa inicial, como lo vamos a ver en la biopsia excisional, que esta consiste en extirpar toda la lesión con un margen de la piel sana. Y es ideal cuando la lesión es pequeña, está delimitada y está en una zona donde puede retirarse completamente sin generar un compromiso funcional o estético. Tiene la ventaja de que es diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo, pero pues requiere mayor planificación, que es la gran diferencia de las otras. Entonces, cuando pues ya tenemos la muestra, la enviamos al laboratorio de patología para el análisis histológico y allí el patólogo va a buscar ciertos criterios característicos de estos tipos de carcinomas. Digamos, podemos ver proliferación de células escamosas atípicas con núcleos pleomórficos y mitosis atípica. También vemos si hay evidencia de invasión a través de la membrana basal hacia el tejido cutáneo subyacente. Y como lo vemos en la imagen de la izquierda, vemos formación de perlas córneas, que son estructuras circulares de queratina, y especialmente se ven estas en tumores bien diferenciados. Lo más importante es confirmar si hay alguna invasión de la membrana basal, que es lo que define pues, el comportamiento maligno, y también determinar el grado de diferenciación tumoral, si está bien, si está moderadamente o si está probablemente diferenciado. Y puede estimar un riesgo de agresividad y también se evalúa si hay una invasión perineural o vascular y se trata de una biopsia excisional, pues analizar las márgenes quirúrgicas. También, bueno, en algunos casos complejos o de alto riesgo, como digamos tumores grandes de rápido crecimiento o pues ubicados en zonas como labios, pabellón auricular, párpados o emos, podemos pedir estos estudios de imagen, pues el ultrasonido de partes blandas para valorar el compromiso profundo, la tomografía o resonancia magnética si se sospecha de una invasión a estructuras óseas o nerviosas, también una tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada,
si hay sospecha de metástasis a distancia. Y otra herramienta diagnóstica en situaciones específicas es la biopsia de cráneo centinela, principalmente en tumores escamocelulares de alto riesgo, para detectar si hay metástasis micrometastásica linfática que no son detectables clínicamente. Y es importante acá, pues, realizar una estratificación de riesgo basado en esos hallazgos clínicos y también histológicos para determinar qué tan agresivo es ese tumor y orientar el tratamiento. Y estos van a ser algunos ítems que se consideran como factor de alto riesgo, que son tumores más de 2 centímetros de diámetro, que tengan una profundidad de invasión mayor de 6 milímetros, que esté mal diferenciación histológicamente, que la localización sean sitios de alto riesgo como labios, orejas, áreas genitales o dedos, que haya una invasión perivascular o perineural y en los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, el diagnóstico pues, del carcinoma escamocelular es un proceso que va a combinar toda la evaluación clínica, la confirmación histológica y en algunos casos estudios de imagen avanzada. Y pues la detección precoz y una biopsia adecuada, como lo decía al inicio, va a permitir establecer un plan terapéutico y efectivo para estos pacientes y así reducir de pronto esas complicaciones que se pueden ver asociadas. Listo, perfecto. Entonces, para ir retomando un poquito todo lo de la clasificación y la estadificación, pues recordemos que podemos tener la enfermedad que está localizada y la enfermedad que ya es invasiva. La enfermedad localizada es lo que estábamos mencionando, se conoce como la enfermedad de Bowen, entonces súper importante tener en cuenta, no ha cruzado la membrana basal, por lo tanto no ha llegado a la dermis y pues en este caso no tendrá un potencial metastásico. Es de crecimiento lento, o sea, sí va a ir creciendo, pero a lo largo de los años es de crecimiento tan rápido. Y en este caso, ¿qué etiologías podemos tener? Pues el sol, ya vimos que es súper importante el daño y la exposición a los rayos ultravioleta, el BPH 16-18 y también el arsénico. Entonces, para retomar, que no se nos pueda olvidar, como es una enfermedad de Bowen, recordemos que es una placa eritematosa, escamosa, súper importante, bordes irregulares y de bien definidos. Sin embargo, pues como está localizada, normalmente estos pacientes tienen un buen pronóstico si los tratamos y los diagnosticamos a tiempo. En cuanto a la enfermedad invasiva, pues las podemos diferenciar en tres tipos. Si está bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Entonces, si está bien diferenciado, pues retomando un poco toda la parte histopatológica que ya les estaba mencionando mi compañera, vamos a tener núcleos que son hipercromáticos, que están ligeramente aumentados de tamaño, sin embargo, sí se van a ver abundantes cantidades de citoplasma. Ya en el pobremente diferenciado, aquí ya vamos a ver que los núcleos están muy aumentados de tamaño, hay alto grado de atipia, hay microces frecuentes y adicionalmente la queratina va a tener una reducción en su producción. Y hablamos de moderadamente diferenciado cuando comparte características tanto de los bien diferenciados como de los pobremente diferenciados. Entonces, recordemos que en la enfermedad invasiva lo característico es que ya las células están comprometiendo la dermis, es decir, ya están pasando la membrana basal. Y es importante también tener en cuenta que la mayoría de los casos, ya las enfermedades invasivas se asocian cuando hay una progresión maligna de las lesiones precancerosas, como mencionamos, las queratosis actínicas. Entonces, hay una clasificación, pues que yo creo que todos hemos escuchado, que es bastante famosa, es la clasificación TNM. Y esto normalmente lo usamos para la estadificación de los pacientes que tienen un carcinoma escamocelular. Hay que evaluar el tumor primario, después vamos mirando pues el compromiso que este puede tener. Entonces, tenemos un TX cuando pues de por sí el tumor no está evaluable, T0 cuando no tenemos evidencia de que haya un tumor primario, tenemos un TIS cuando ya es, o sea, sí tenemos un cáncer in situ, pero ya después los vamos a dividir dependiendo del tamaño. Entonces, T1, esto mide menor a 2 centímetros, T2 mide más de 2 centímetros, T3 ya tiene invasión, pero la invasión va a ser a mandíbula, maxilar, órbita, hueso temporal. Y ya T4 es cuando ya tiene una invasión ya al esqueleto apendicular o incluso al perineural craneal. N nos hace referencia a los ganglios linfáticos. Entonces, de nuevo, NX no los podemos evaluar. N0 es que vemos que el paciente no tiene compromiso de los ganglios. N1 es que sí tiene metástasis a un ganglio, pero este ganglio es menor a 3 centímetros. N2, el ganglio ya va a ser mayor a 3 centímetros. Y N3 ya el ganglio es mayor a 6 centímetros.
Y ya la M nos hace referencia a si el paciente tiene o no tiene metástasis. M0 no tiene metástasis a distancia. M1 sí tiene metástasis a distancia. Entonces, resumiendo todo lo que hemos ido hablando, lo podemos estadificar en tres tipos de riesgo. Tenemos bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Esto es muy importante que nosotros, siempre que nos llegue un paciente con un diagnóstico de un carcinoma escamocelular, estadifiquemos el riesgo porque además esto nos va a ayudar a tomar pues la decisión en cuanto al tratamiento que le podemos dar. ¿Listo? Entonces, bajo riesgo son lesiones que están bien definidas, son primarias y miden menos de 2 centímetros. Estas normalmente están ubicadas en troncos o extremidades, no en zonas especiales como podrían ser las manos, los pies, pretibial, en la zona ungueal o en los tobillos. Hay un tumor primario, normalmente son pacientes que no tienen algún factor de riesgo, como que sean inmunosuprimidos, hayan sido sometidos a radioterapia previa o que tengan algún factor para inflamación crónica. Este tipo de tumores son de crecimiento lento y histopatológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces recordemos que es un tumor que está bien o moderadamente diferenciado con las características que yo ya les mencioné, que sea menor o igual a 6 milímetros de grosor y que no tenga un compromiso más allá de la grasa. Alto riesgo, entonces aquí ya nos cambia el tamaño. Tenemos una lesión que sea mayor a 4 centímetros, aquí sí ya puede ser en cualquier localización. Estos pacientes pues ya pueden tener algún tipo de compromiso linfático o vascular, que pues con esto también usamos la clasificación que les mencioné, la TNM, e histopatológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces ya aquí no es ni bien ni moderadamente diferenciado, sino ya va a ser mal diferenciado. Entonces va a medir más de 6 milímetros, va a tener una invasión que vaya mucho más allá de la grasa subcutánea, vamos a ver que ya las células tumorales se van a extender. Entonces las podemos ver en la vaina nerviosa o en un nervio que sea más profundo de la dermis. Y ya las de muy alto riesgo, entonces aquí también mantenemos lesiones que sean mayor a 4 centímetros en cualquier localización, que ya tengan compromiso linfático vascular y de nuevo que ya tenga como histopatológicamente signos de que ya nos comprometió mucho más allá. Entonces, de nuevo, mayor a 6 milímetros, ya nos comprometió más allá de la grasa subcutánea y que adicionalmente podemos ver que ya está empezando a comprometer todo el tema nervioso del paciente que va mucho más allá de la dermis. Entonces, esa era como la TNM, es la que nosotros más usamos, ¿listo? Sin embargo, pues hay otra que podemos utilizar, está la clasificación Jambusaria Palhani. Esta se recomienda que si la vamos a utilizar sea después de que nosotros utilicemos la TNM. Y aquí pues también nos va a ayudar a estadificar los pacientes con un carcinoma celular. Hablamos de T1 cuando un paciente no tiene factor de riesgo, hablamos de T2A cuando tiene un factor de riesgo, T2B, 2 a 3 factores de riesgo y T3 cuando ya tiene factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo, pues igual ya los habíamos ido mencionando, pero entonces que el diámetro del tumor sea de 2,2 centímetros, que sea pobremente diferenciado, como ya lo mencionamos, que ya tenga una invasión perineural o que ya tenga una invasión mucho más allá de la grasa subcutánea, es decir, ya comprometió la membrana basal y nos llegó a la dermis. Bueno, ahora pasamos a uno de los pilares fundamentales en el manejo de carcinoma escamocelular, que es el tratamiento quirúrgico. Bueno, pues la cirugía es la opción terapéutica más utilizada para la mayoría de estos tipos de carcinomas, ya que permite eliminar pues el tumor y al mismo tiempo obtener tejido para estudios histopatológicos, lo que es crucial pues para confirmar este diagnóstico y evitar pues que se disemine. Entonces, hay varias pues técnicas quirúrgicas. La elección va a depender de varios factores, pues del tamaño, la localización, la profundidad de invasión, el grado de diferenciación y si pues el tumor es primario o es recidiva y también las condiciones generales pues de cada paciente. Entonces, vamos a empezar con esta técnica que es la escisión quirúrgica convencional y consiste en resecar el tumor con un margen de piel sana alrededor. Entonces, digamos, para tumores de bajo riesgo como los pequeños, los que están bien diferenciados, los que están ubicados en zonas no críticas como el tronco o las extremidades, te recomiendo un margen de seguridad entre 4 y 6 milímetros. Pero si se trata de un tumor de alto riesgo, por ejemplo, como el que estaba hablando mi compañera, que es pues más de 6 milímetros,
tiene invasión perineural o se encuentra en zonas como labios, ojeras, párpados, genitales. Esta técnica es más accesible porque pues se puede hacer bajo anestesia local y permite adaptar la reconstrucción según pues el defecto que se haya generado, ya sea pues con cierre primario, con injerto o con un colgajo. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de tumores ubicados en las zonas funcionales o estéticamente visibles como en la nariz, párpado, labios o cuero cabelludo, o si el tumor ya ha sido residiado después de una cirugía previa, la mejor opción puede ser la que vamos a ver a continuación, que es la cirugía micrográfica de Mohs. Este procedimiento consiste en extirpar el tumor capa por capa y cada paso analizar pues con el microscopio los bordes para confirmar si el tumor ya ha sido completamente eliminado o pues si toca seguir eliminando capa por capa. Esta técnica permite conservar la mayor cantidad de posible tejido sano y es muy importante pues en esas zonas delicadas, mientras que se curan esas márgenes libres de humor. La tasa de curación con esta cirugía es una de las más altas, superando el 95%, incluso en las lesiones de alto riesgo recurrentes. Requiere ya pues un equipamiento más especializado y personal entrenado, por lo que no siempre está disponible pues en todos los centros médicos. Otra opción quirúrgica es el curetaje y la electrodesecación, que es una técnica que consiste en raspar la lesión con una cureta y luego se cauteriza el lecho tumoral con una corriente eléctrica. Esta técnica es rápida, es útil para esas lesiones pequeñas y superficiales, especialmente en el tronco pues, o en las extremidades, y en pacientes que no toleran pues, cirugías más invasivas, pero tiene algunas limitaciones y es que no se puede analizar eh, pues el análisis histológico de márgenes y tiene tasas de recurrencias más altas pues que la decisión convencional que habíamos visto al principio. Y además no es tan recomendable pues en zonas visibles como la cara. También tenemos la crioterapia, en la que se congela pues el tumor con nitrógeno líquido para destruirlo, y este es útil para tumores muy superficiales o en pacientes que están contraindicados pues a cirugías. Pero al igual que el curetaje, no permite doblar márgenes ni asegurar la curación completa como la de Mohs. En las lesiones que son quirúrgicamente resecadas va a depender del tamaño del defecto y puede ser necesario pues realizar procedimientos de reconstrucción como los colgajos o como injertos de piel, pues que puede ser espesor parcial o total. Y eso es importante pues para las áreas funcionales o estéticas que tiene cada persona. Y si sospechamos que el tumor pues, se haya diseminado a los ganglios linfáticos, en especial los tumores de alto riesgo con más de 6 milímetros de profundidad, que están localizados como el pabellón auricular o pues en el labio, o con una evidencia de invasión perineural, se puede considerar la biopsia de ganglio centinela y busca detectar si hay una metastasis oculta en el sistema linfático que tiene complicaciones pronósticas y pues, terapéuticas. Bueno, es importante recordar que no solo termina el tratamiento con la resección, el seguimiento clínico tiene que ser fundamental. Se recomienda controles cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años y luego de forma anual, ya que el paciente con carcinoma escamocelular tiene mayor riesgo a desarrollar nuevos tumores cutáneos o de presentar recidivas. Entonces, pues la cirugía sigue siendo una herramienta principal en el tratamiento de estos tipos de carcinomas y es clave elegir la técnica más adecuada para cada caso para eliminar pues completamente el tumor y tener menor causas secundarias a futuro. Listo, perfecto. Entonces, ya en cuanto al seguimiento y pronóstico de los pacientes, entonces recordemos que es un tipo de lesión que tiene la capacidad de hacer metástasis, sobre todo pues a lo que vimos, a los nódulos linfáticos regionales, pulmones, hígado, hueso, cerebro. Tiene una frecuencia aproximada del 5% a 5 años y una recidiva del 8% a los 5 años. Em, digamos que hay algunos factores que nos hablan de un peor pronóstico, entonces sobre todo si tenemos un paciente inmunosuprimido, si se ubica en el labio inferior, en la oreja, en la sien o en la región anogenital, también si tenemos un desarrollo de esta lesión de un carcinoma escamocelular invasivo que se generó a partir de un carcinoma escamocelular in situ. Entonces, ¿qué es lo más importante? Nosotros tenemos que hacer una educación al paciente.
Entonces, que el paciente conozca bien cómo está su piel, que se haga un autoexamen de todo el sitio que es intervenido, de toda la piel circundante, de los ganglios linfáticos, porque pues digamos que a final de cuentas lo que nosotros necesitamos es que si el paciente tiene alguna sospecha, pues él consulte para que nosotros pues lo podamos tratar a tiempo. Entonces es muy importante pues estarles explicando a los pacientes cuáles son las lesiones que no se ven tan buenas, a qué tienen que estar pendientes, tenemos que siempre estarlos educando de que entonces se cuiden mucho del sol, usen el bloqueador solar, bueno, todo lo que ya hemos ido mencionando. Y el seguimiento va a depender dependiendo del riesgo y de la localización. Entonces, si tenemos un carcinoma escamocelular que está localizado y es de bajo riesgo, es decir, T1, podemos hacer un seguimiento en el primer año, cada 4 meses. Después, en el segundo año, lo podemos aumentar a cada 6 meses y ya desde el tercer año se va a hacer de forma anual hasta los 5 años. Y ya si tenemos un carcinoma escamocelular con mediano y alto riesgo, decir T2 a T4, aquí ya los primeros 2 años el seguimiento tiene que ser cada 3 meses y ya después se va a hacer de forma anual hasta los 5 años. Entonces, hay un algoritmo que a mí me parece importante, ya les mencionamos igual cómo es el diagnóstico en cuanto al riesgo de los pacientes, del carcinoma escamocelular que tenemos, pero también tenemos que entonces saber, tenemos las opciones que es mejor para nuestro paciente. ¿Listo? Este es un algoritmo en el que según el riesgo que tenemos, podemos escoger cierto tipo de alternativas. Entonces, si tenemos un carcinoma escamocelular de bajo riesgo, pero que está localizado. Entonces, como ya lo veníamos mencionando, podemos hacer el curetaje, la criocirugía, la cirugía convencional, que lo ideal es que siempre sean con unos márgenes, en este caso un mínimo de 4 milímetros. Ya la segunda línea sería la cirugía micrográfica de Mohs. Si tenemos ya un carcinoma escamocelular T1, entonces de nuevo, primera línea, lo ideal es de hacer una cirugía convencional en donde yo ya pueda retirar los márgenes. Y segunda línea, de nuevo, una cirugía micrográfica de Mohs. Entonces, como estaba mencionando mi compañera, esto realmente se hace en zonas especiales, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en el párpado, sabemos que en este tipo de zonas, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ahorrar tejido para la reconstrucción posterior a quitarle el tumor al paciente. Entonces, la cirugía micrográfica de Mohs nos va a ayudar a ahorrar la mayor cantidad de tejido y pues no afectar tanto la estética del paciente. En cuanto al mediano, en los carcinomas escamocelulares de mediano riesgo, la primera línea, ya de una vez nos vamos a ir. Cirugía micrográfica de Mohs, pero aquí ya no va a ser con bordes de 4 milímetros, sino con 6 milímetros. Pues también podemos guiarnos de la cirugía micrográfica de Mohs, digamos que esta no siempre está disponible y súper importante, siempre tenemos que estar haciendo la valoración de los ganglios al paciente para determinar si tiene algún componente sospechoso de metástasis. Y como segunda línea podemos hacer una radioterapia, sin embargo, recuerden que mencionamos que esto igual también es un factor de riesgo, entonces pues saber en qué casos los podemos seleccionar porque después nos puede igual afectar muchísimo más en cuanto a todo el tema de la progresión y la piel del paciente. Y ya cuando tenemos un carcinoma escamocelular de alto riesgo, entonces ya un T2B, vamos a usar primera línea, de nuevo cirugía convencional en nuestro caso, si tenemos disponible la cirugía micrográfica vemos también. Y ya si es un T3 o un T4, entonces cirugía convencional, los márgenes amplios, si tenemos disponible la cirugía micrográfica vemos también. Y podríamos considerar una radioterapia. Entonces, en conclusión, digamos que la cirugía en donde se haga una resección de márgenes y nosotros después lo mandemos a patología y ya la patología nos determina si está o no comprometido. Realmente eso es lo que en la práctica suele utilizarse mucho más y es lo que suele estar pues disponible de forma mucho más sencilla en todos los niveles de atención para los pacientes. Entonces, este algoritmo es para tener en cuenta que podemos escoger según el paciente. Bueno, y algunos casos clínicos para aplicar todo lo que ya hemos aprendido. Bueno, tenemos este primer caso clínico, carcinoma escamocelular en el labio inferior. Entonces, es un hombre de 78 años, es fumador crónico que consulta por una lesión ulcerada en el labio inferior con una evolución de 3 meses. En la anamnesis, él refiere que la lesión ha crecido progresivamente y los últimos días ha comenzado a sangrar ocasionalmente. En el examen físico se evidencia una úlcera con bordes elevados e induros, lo cual entiende, pues prende todas las alertas clínicas y se realiza una biopsia y el diagnóstico histopatológico confirma el carcinoma escamocelular bien diferenciado. Este paciente
fue manejado con una decisión quirúrgica, asegurando pues márgenes oncológicos y tuvo una buena recuperación postoperatoria y no presentó pues ningún efecto adverso ante esto. Acá lo podemos ver. El siguiente caso es una mujer de 56 años con antecedentes también de tabaquismo activo. Ella consulta por una lesión en el borde lateral derecho de la lengua que según refiere ha estado presente por más de un año, aunque inicialmente no le generaba ninguna molestia. Al examen físico se encuentra una placa eritematosa con ulceración superficial, no había dolor, no había sangrado y todo esto puede retrasar la consulta médica como ocurrió en el caso de esta paciente. Se realiza una biopsia incisional y se confirma un carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado y pues la paciente fue llevada a cirugía, se respetaron todas esas márgenes necesarias y bueno, el siguiente caso, también una Entonces, mujer, dale. una mujer de 58 años, ella consultó porque tenía una lesión asintomática en labio superior que se le diagnosticó durante una consulta odontológica. El examen físico, pues como podemos ver en las fotos, tenía una lesión tipo erosión rojiza que tenía una costra en el lado izquierdo del labio superior. Entonces se llevó a una biopsia en donde se determinó que tenía un carcinoma escamocelular. El tratamiento que se le realizó, pues una decisión quirúrgica con los márgenes que veníamos hablando y la paciente tuvo una buena evolución posoperatoria y en los controles posteriores no se evidenció ninguna recidiva. Y aquí tenemos unas fotos cortesía de la doctora Tavera. Entonces es de un paciente con un carcinoma escamocelular in situ. Ahí en la primera foto podemos ver al paciente con la lesión en el párpado superior derecho. En la segunda foto podemos ver cómo se realizan los márgenes quirúrgicos para la resección, que sería la tercera foto de la piel que tenemos comprometida. Dale siguiente, por favor. Pues ahí el paciente quedó con el defecto de cobertura que vemos en la foto de la mitad. Se manejó con un injerto y la última foto es la evolución posoperatoria del paciente, que como podemos ver, pues salió perfecta. Entonces, ¿qué conclusiones nos podemos llevar? Pues como lo veníamos mencionando, es una patología que es muy frecuente, es el segundo cáncer de piel más frecuente no solo en Colombia, sino en el mundo. Como veníamos hablando, sí tiene potencial metastásico, entonces es súper importante que nosotros todo el tiempo estemos pendientes de diagnosticarlo y de tratarlo a tiempo, porque pues puede tener peor pronóstico si no lo hacemos de esta forma. Es súper importante que el diagnóstico sea oportuno, nos tenemos que guiar, como bien lo dijo mi compañera, no solo es la biopsia, sino también tener en cuenta todo el examen que nosotros le vamos a hacer al paciente y toda la parte de los antecedentes y la historia clínica, pues que nosotros ya sabemos hacer muy bien. Como veníamos hablando, entonces tenemos el algoritmo, pero ¿cuál es el tratamiento estándar? La cirugía, sobre todo pues dejando los márgenes oncológicos y la protección de estos pacientes. Entonces es súper importante que nosotros los eduquemos en que por favor usen el bloqueador solar o pues algún tipo de medida de protección contra los rayos ultravioleta, los gorros, bueno, pero súper importante el bloqueador solar, que nosotros hagamos un control de los factores de riesgo que tenga nuestro paciente y que en caso tal estemos frente a un paciente que tenga una lesión precancerosa, se le haga el seguimiento correcto para evitar que ésta tenga una progresión a malignidad. Y como mensaje que hicimos entre las dos, la detección precoz y el abordaje integral salvan vidas y piel. Y ya, pues para finalizar, queremos agradecer a todos por su atención, por la asistencia. Le queremos agradecer también a la doctora por acompañarnos hoy, pues por guiarnos para esta charla. Y no sé si hayan preguntas. Niñas, muchas gracias por la charla. De verdad, una charla bastante completa, muy bonita visualmente también. Eh, Chévere que quedó grabada porque de verdad vale la pena, pues si quieren volver a revisar el tema, pues los que están conectados. Esto es una patología que ustedes, digamos, la están revisando conmigo, pero yo creo que ustedes la han visto en diferentes rotaciones con dermatólogos, cirugía general, cirugía plástica, porque digamos que es como hay que hacer un abordaje integral. Entonces, los que nos hacen el diagnóstico inicial usualmente son los dermatólogos, ellos son los que hacen las biopsias
Pero si ustedes en esa clasificación del TNM tenemos o sea, tenemos un alto grado, generalmente solo maneja cirugía de tejidos blandos. Cuando ya tenemos metástasis y tiene ya compromiso de ganglios, usualmente son los de tejidos blandos los que hacen la resección de la lesión, la resección de el ganglio y pues nosotros vamos a hacer la reconstrucción. Nosotros manejamos, digamos, bastante escamo, pero sobre todo el escamo celular in situ, que son los que no lo envían y sobre todo en localizaciones como cara, que obviamente pues ahí los de tejidos blandos sí prefieren que nosotros hagamos la resección y la reconstrucción. El caso de ese abuelito, ahí si ustedes ven se fue con canto, si ustedes ven en la Sí. resección se fue con canto y ahí tiene igual sus márgenes oncológicos, los márgenes alrededor fueron negativos, pero el profundo fue un margen positivo. Ese que digamos, ese viejito ahí yo lo tengo como, no le quise dar radioterapia, tiene como 90 años, porque en ese caso está cerca al ojo. Entonces, digamos que es una resección que llegó casi hasta el periósteo, que ya no hay más de dónde resecar y que si, pues si eventualmente vuelve a crecer un tumor, habría que resecar ya con hueso. Pero pues, digamos, en la evolución del paciente, lo que ustedes decían, hay que mirar como cuánto tiempo, hace cuánto tiempo tiene esa lesión, porque si es una lesión en 3 meses es algo muy agresivo. Pero si es una lesión de 7 años de crecimiento, seguramente va a seguir creciendo lentamente. em, ¿Qué más les digo? Los cuernos, digamos, cosas que yo he visto frecuentemente, también llegan pacientes con cuernos cutáneos, que los cuernos cutáneos son escamos celulares, sobre todo en el pabellón auricular, en el cuero cabelludo, y ya, lo importante es hacer la resección, lo que tú decías, con márgenes oncológicos. Usualmente, pues sí, pues, si es de bajo grado uno le da 6 milímetros, pero dependiendo a veces cuando uno está muy seguro, como el escamo es un poco más agresivo, digamos, yo casi siempre le doy márgenes de 1 centímetro. Si tuviste ahí, dices como márgenes amplios, pero no especifican cuánto es amplio. Entonces, amplio, digamos, puede ser amplio para mí es 1 centímetro, porque 1 centímetro alrededor son 2 centímetros más de diámetro del defecto que tiene el paciente. No sé si tenga preguntas. No, no, señora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Muchas Bueno, gracias a que todos pasen por su buena noche. presencia.